Bueno, vamos a continuar con las clases de reumatología. Ya vimos dolor mono y poliarticular, ahora vamos a continuar con artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea es una enfermedad que tiene una prevalencia en la población general cercana al 1% de los casos, ¿sí? Predomina en el sexo femenino y por el otro lado se observó como detalle que en el hemisferio norte aparece con mayor frecuencia en invierno con respecto a verano. De los trabajos publicados en Estados Unidos, en 2010 se había estimado una prevalencia cercana al 1%, en Argentina en 2002, aunque no es el único trabajo, había estimado una prevalencia del 0,2%, sin embargo hay trabajos que estiman prevalencias superiores a este valor. Y más allá de los datos epidemiológicos, el concepto que más me importa de la clase es poder comprender que la artritis reumatoidea tiene etapas bien definidas y lo más importante es llegar a la enfermedad en las etapas más tempranas, porque es el momento que le podemos brindar al paciente la oportunidad de poder hacer una vida normal o casi normal, ¿sí? ¿Cómo se pudo llegar a esta conclusión? A partir de que se había observado en diferentes estudios que los pacientes con diagnóstico de artritis reumatoidea ya presentaban los anticuerpos de la enfermedad, es decir, el látex-AR y el CCP, 5, 10 o más años antes del debut clínico de la enfermedad. Fíjense en esta diapositiva que nosotros tenemos que desde el debut de la enfermedad hacia atrás, 10 años, presencia del factor reumatoideo, 10 años o más, presencia del anti-CCP, ¿sí? Esto viene a colación de que a nosotros muchas veces nos deriva un paciente con un dolor articular inespecífico, que sin embargo el médico clínico, el médico generalista de cabecera, etcétera, solicita un látex AR y viene positivo. Nosotros en la consulta no constatamos artritis, solicitamos los estudios de laboratorio para estudiar las causas del factor reumatoideo positivo y puede ser que nos encontremos en alguna situación con que el paciente tiene de todas las causas únicamente un CCP positivo. Es decir, que el paciente consulta por un dolor inespecífico con látex positivo, CCP positivo, y podemos estar hablando de que el paciente está en una fase preclínica de la enfermedad. Es decir, podría estar justamente en estas curvas que nosotros observamos acá. ¿Sí? Fíjense en que hasta un 50% de los pacientes en etapa preclínica presentan uno o el otro o ambos positivos. ¿Sí? Dentro del desarrollo de esta autoinmunidad, ¿sí? Requiere también de factores genéticos y de factores ambientales, de tal forma de que el desarrollo de la artritis reumatoidea como enfermedad es a partir de un contexto multifactorial. En ese contexto multifactorial, frente a la presencia de la autoinmunidad, posteriormente y luego del transcurso de varios años, el paciente primero desarrolla síntomas inespecíficos, después una artritis indiferenciada, para posteriormente terminar con una poliartritis, es decir, la artritis reumatoidea propiamente dicha. ¿Sí? En este contexto, cuando nosotros ya tenemos definido que estamos frente a un paciente con dolor articular sospechoso de evolución hacia una artritis, ¿sí? O una preartritis, artritis indiferenciada y artritis muy temprana, esto es lo que más adelante vamos a ver como ventana de oportunidad, ¿sí? Es el momento ideal para poder iniciar un tratamiento en pacientes que tengan indicación precisa, ¿sí? A punto de partida de ese dolor articular o preartritis, el Colegio Europeo de Reumatología había presentado algunas características que describen qué tipo de dolor articular puede estar en riesgo de evolucionar hacia una artritis reumatoidea, y en ese contexto había planteado la presencia del dolor articular en las articulaciones metacarpofalángicas, acompañados de rigidez matinal y dificultad para lo que es el cierre del puño, ¿sí? Uno cuando evalúa pacientes con poliartralgia, de hecho, cuando uno clínicamente los evalúa, observa que una de las características que en general están presentes, por lo menos en la corte de pacientes que nosotros tenemos en la unidad, es la dificultad para el cierre de puño, ¿sí? No se olviden que estamos hablando de dolor articular, no estamos hablando de artritis propiamente dicha, ¿sí? Es decir, nosotros acá tenemos como una especie de síntoma inespecífico, y teniendo en consideración que la artritis o sinovitis articular es el síntoma específico. Por otro lado, como comentario, fíjense en que tiene buena sensibilidad y especificidad. Este es el test de squeeze positivo, es decir, la compresión de las articulaciones metacarpofalángicas, las metatarsofalancas, ¿sí? Que el paciente refiere dolor.
De hecho, por más que uno no constate artritis, en estos pacientes con preartritis, el test de squeeze les resulta muy doloroso o extremadamente doloroso, ¿sí? Así todo, yo no constato la artritis. Volviendo a la fase preclínica de la enfermedad, fíjense que después en la fase clínica de la enfermedad nosotros tenemos dentro de los 3 meses de inicio del cuadro clínico la artritis reumatoidea muy temprana, entre 3 meses y 2 años la temprana y luego de 2 años la artritis reumatoidea establecida. Es por esto que en los últimos 10 años o un poco más fue cambiando el concepto de enfermedad temprana, ¿sí? De hecho, cuando uno compara la cohorte de los pacientes de la década del 80, del 90 y después del 2000, uno ve cómo los valores de corte en cuanto al tiempo de evolución clínica fueron cambiando totalmente. De hecho, primero hablamos de una artritis reumatoidea temprana, independientemente que antes el valor de corte era diferente, hacia una artritis reumatoidea muy temprana y ahora actualmente hacia lo que sería una artritis inminente o preartritis, ¿sí? De los criterios de clasificación para el diagnóstico de artritis reumatoidea, obviamente hoy por hoy hay criterios nuevos, pero solamente 2 comentarios con respecto a los criterios de clasificación de 1987. Fíjense que donde están las 2 flechas rojas, hablamos de nódulo reumatoideo y de erosión radiográfica. Prácticamente uno no puede considerar si hay erosión radiográfica que estamos haciendo diagnóstico temprano de un paciente con artritis reumatoidea, ¿sí? De hecho, se considera que a los 24 meses del inicio de la enfermedad, 80% o más de los pacientes ya tienen erosiones, ¿sí? Eso implicaría que mínimo el paciente tiene más de un año de evolución. Y por el otro lado, en los pacientes con artritis reumatoidea muy temprana o temprana, pero dentro de los 6 meses, muy difícilmente en la placa radiográfica tengan daño radiológico o erosión ósea, ¿sí? Salvo aquellos pacientes que tienen una artritis reumatoidea muy severa y rápidamente progresiva, que los hay. Son en la minoría de los casos, pero existen. En este caso los criterios no de 1987, sino de 2010, ¿sí? Donde a diferencia del criterio anterior que hablaba del nódulo reumatoideo como una manifestación extraarticular, no se olviden que cuando hay manifestaciones extraarticulares estamos hablando de artritis reumatoidea de larga data, ¿sí? Hay muchísimas manifestaciones clínicas que se observaban hace 10 o 20 años atrás que hoy por hoy, frente a mayor conocimiento, mayor campaña, mayor derivación a la especialidad, al iniciar un tratamiento más rápido es difícil que aparezcan ese tipo de manifestaciones extraarticulares. Por eso la diferencia entre lo que es el criterio ACR 1987 y el criterio ACR EULAR 2010. En estos nuevos criterios, fíjense que no se habla de erosión, de pinzamiento o daño radiológico, sino de artritis, la presencia del látex AR y el anti-CCP, marcadores de inflamación y la evolución más de 6 semanas, ¿sí? Por el otro lado, es importante considerar que si, por ejemplo, ¿sí? Nosotros tenemos un paciente que suele ocurrir con relativa frecuencia, a pesar de que sea una artritis reumatoidea muy temprana, comienza con un mes de evolución, con una poliartritis, ¿sí? Con látex AR, CCP positivo, eritro y PCR alta, ya por definición, si tiene más de un mes de evolución, ya tiene, digamos, o más de 6 semanas de evolución, ya podemos desestimar la posibilidad de que sea una artritis viral, independientemente que siempre por protocolo hay serologías virales como HIV, hepatitis B o hepatitis C que se piden. Ya nos alejaríamos de la etiología infecciosa y nos acercaríamos más a una enfermedad autoinmune sistémica, ¿sí? En cuanto a las manifestaciones articulares, cabe destacar que más del 90% de los pacientes con artritis reumatoidea tienen compromiso en manos de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, así como de los carpos, en menor medida, casi un 80%, y después articulaciones grandes como rodillas y hombros. Esto no es casualidad porque ustedes, si recuerdan la definición de artralgia sospechosa de evolución hacia artritis reumatoidea, el test de squeeze es sobre las articulaciones metacarpofalángicas. En este caso nosotros vemos manos de un paciente con artritis reumatoidea, pero es una artritis reumatoidea avanzada, o sea, no solamente constatamos la inflamación de las articulaciones interfalángicas proximales, sino que al mismo tiempo constatamos la deformación de las articulaciones, que es lo que no queremos llegar. En este caso lo mismo, desviación cubital, subluxación de las articulaciones metacarpofalángicas, y en este caso deformación en cuello de cisne, deformación en boutonniere, y esto tiene que ver con el daño radiológico estructural. Erosión ósea, pinzamiento radiocarpiano, ¿sí?
Esto es lo que en una primera instancia, en un paciente con artritis reumatoidea muy temprana, puede ser que nosotros no lo observemos en la placa radiográfica convencional, pero sin embargo, si a ese mismo paciente solicitamos una resonancia magnética, en ese contexto muy posiblemente nosotros constatemos, si es una preartritis, la presencia de sinovitis radiológica, es decir, la sinovitis subclínica. Pero por el otro lado, puede ocurrir también que haya osteitis, que es la inflamación del hueso, que puede anteceder a la misma erosión ósea, ¿sí? El valor práctico de la resonancia magnética en artritis reumatoidea muy temprana o preartritis es el mismo valor que tiene para los pacientes con dolor lumbar inflamatorio, donde nosotros solicitamos la resonancia de la columna lumbar y la articulación sacroiliaca, porque eventualmente puede ocurrir que el paciente presente placa lumbar y sacroiliaca normal y sin embargo el paciente tiene dolor lumbar inflamatorio, tiene espondiloartritis y en ese mismo contexto tiene una espondiloartritis axial no radiográfica, ¿sí? Que serían las equivalencias entre una y la otra enfermedad, ¿sí? Como detalle, el único compromiso axial de la artritis reumatoidea severa, avanzada, progresiva, refractaria a múltiples tratamientos es la subluxación C1, C2 o atriodoxoidea con la concomitante afección de la médula espinal y el cuadro neurológico, que es de extrema gravedad. De las manifestaciones extraarticulares, solamente como comentario, lo más importante, ¿cuál es la más frecuente? Nódulo reumatoideo seguido del síndrome de Sjögren secundario y la fibrosis pulmonar. En sí, no se olviden que la idea es que el paciente no tenga manifestaciones extraarticulares. A pesar de que puede ocurrir que los pacientes cuando concurren a la primera consulta, más allá de que nosotros constatemos preartritis, artritis muy temprana o artritis reumatoidea establecida, ¿sí? O temprana, puede el paciente, ¿sí?, ya tener la fibrosis pulmonar o ya tener un síndrome Zika, ¿sí? Porque a veces inclusive puede ocurrir que los pacientes primero desarrollen enfermedad pulmonar intersticial y después desarrollen el cuadro clínico reumatológico, ¿sí? Los nódulos reumatoideos presentes en este caso en lo que es codo y tendón de Aquiles, y por el otro lado las manifestaciones oculares, como es el caso de la escleritis o la escleromalacia. No se olviden que la uveitis es en general la manifestación extraarticular de la espondilitis anquilosante o de las espondiloartritis, ¿sí? Esto como otra manifestación extraarticular, la vasculitis, pero obviamente cuando uno diagnostica rápido, trata rápido y logra la remisión clínica, todas estas manifestaciones son raramente observadas o muy raramente observadas. En cuanto al laboratorio, ya habíamos hablado previamente del látex y del CCP. En el caso del factor reumatoideo, es un anticuerpo anti-porción FC de la inmunoglobulina, ¿sí? Para recordar, de una inmunoglobulina nosotros tenemos la porción FAB y la porción FC. Y no olvidarnos que este es el sector que se une al antígeno cuando hablamos de unión antígeno-anticuerpo. En cuanto al rol del factor reumatoideo para gatillar la enfermedad articular, nosotros habíamos comentado que siendo el factor reumatoideo una inmunoglobulina, se une a la porción FC de otra inmunoglobulina y a partir de ahí gatilla la autoinmunidad celular. Pero al mismo tiempo, el factor reumatoideo puede gatillar la actividad humoral e inclusive tener un rol entre el mismo factor reumatoideo y las proteínas antipéptido-citrulinadas, ¿sí? El factor reumatoideo no es exclusivo de la artritis reumatoidea, sino que puede hallarse en otras patologías, fundamentalmente el síndrome de Sjögren dentro de las reumatológicas y dentro de las infecciosas puede ser HIV, hepatitis B o C, esta última para lo que es la vasculitis por quiroglobulinas, sintomática o asintomática, dentro de otras causas, cáncer. La sensibilidad y la especificidad del factor reumatoideo para el diagnóstico de la enfermedad es bastante bueno, estamos hablando de un 70-80% respectivamente. De hecho, el factor reumatoideo tiene un valor no solamente diagnóstico, sino pronóstico, ya que la seropositividad en títulos altos denota una enfermedad más severa, erosiva, con manifestaciones extraarticulares, ¿sí? En cuanto a los anticuerpos antipéptidos citrulinados, como concepto general y básico, la citrulinización es un proceso biológico, donde hay un cambio de aminoácidos, arginina por citrulina, a través de una enzima, que no viene al caso el nombre. Esto lo que provoca es una modificación en la estructura tridimensional de la proteína y por ende un cambio de la interacción proteína-proteína, ¿sí? Los anticuerpos antipéptidos citrulinados, ¿sí?, son los anticuerpos de interés, pero cuando nosotros decimos anti-CCP
hacemos referencia al kit bioquímico o el test de screening con el que reconocemos varios anticuerpos antiproteínas citrulinadas. Fíjese al mismo tiempo que el anti-CCP tiene mayor sensibilidad y mayor especificidad con respecto al factor reumatoideo. El factor reumatoideo habíamos hablado del 70-80%, en este caso hablamos de 80 y 90% o más respectivamente. De la fisiopatología para la perpetuación de autoinmunidad dentro de la articulación, nosotros tenemos proteínas como la fibrina, que a través de la enzima en cuestión citrulina a dicha proteína y los anticuerpos antipéptidos citrulinados justamente provocan la unión y por ende lo que es el automantenimiento de la sinovitis en la artritis reumatoidea por la autoinmunidad. En relación a las técnicas por imagen, vamos a hacer referencia a la resonancia y a la ecografía Power Doppler. ¿Por qué? Porque nosotros, como hacemos hincapié en el diagnóstico temprano, lo más probable, como dijimos previamente, es que no haya daño radiológico. Y ese daño radiológico lo vamos a tener que ir a buscar a través de la resonancia magnética o la ecografía Power Doppler. En este caso, lo que ustedes pueden ver es resonancia magnética con presencia de erosiones. Obviamente, este tipo de erosiones ya se están viendo en la placa, pero lo que sí puede ocurrir es, como dijimos previamente, la presencia de osteitis, ¿sí? Que es la manifestación en la resonancia de lo que posteriormente puede evolucionar hacia una erosión ósea, ¿sí? En este caso, se observa la presencia de un franco pano sinovial con compromiso de la articulación radiocarpiana e intracarpiana. En este caso, un paciente con manos que impresionarían normales, podría ser tranquilamente un paciente con una preartritis, ¿sí? Dolor articular, látex positivo, CCP positivo, tabaquista con enfermedad periodontal, HLA-DR4 positivo, ¿sí? Es más, con un familiar de primer grado con artritis reumatoidea, ¿sí? No constato la artritis clínicamente, pero a través de ecografía Power Doppler, ¿sí? Constatamos la presencia de líquido articular y la señal positiva. En cuanto al tratamiento, así como hablamos de una artritis reumatoidea muy temprana o preartritis, lo que nos interesa muchísimo, aclaro, además también la artritis reumatoidea temprana, es el concepto de ventana de oportunidad. ¿Por qué? Porque al aprovechar ese intervalo de tiempo, nosotros podríamos lograr lo que es la remisión clínica de la enfermedad, es decir, que el paciente esté asintomático, ¿sí? Y el hecho de que esté asintomático va a prevenir el daño de la articulación o a retrasar el daño de la articulación, ¿sí? Con respecto a la ventana de la oportunidad, fíjense que nosotros hablamos de la artritis indiferenciada, del dolor articular sospechoso de evolución hacia artritis o de la artritis reumatoidea propiamente dicha, sea muy temprano o temprana, ¿sí? En sí, la realidad es que como no hay evidencia científica que pueda definir que la evolución de dolor articular, ¿sí? Dolor articular sospechoso de artritis reumatoidea en cuanto a la instauración del tratamiento evite la progresión. De hecho, en relación a esto, hace 3 años atrás, un grupo holandés había hecho un estudio de los pacientes con artralgia sospechosa de artritis, ¿sí? Y le habían administrado una de las terapias biológicas que nosotros utilizamos en pacientes con diagnóstico de artritis reumatoidea. O sea, ustedes piensen que una cosa es utilizar un biológico en un paciente con artritis reumatoidea refractaria a múltiples tratamientos y otra cosa es indicar un biológico en un paciente que está sin la enfermedad, que tiene dolor articular, por ejemplo, y que por el otro lado tiene látex R positivo o CCP positivo y que eventualmente tiene dificultad para el cierre del puño, ¿sí? A estos pacientes le administraban rituximab y cuando evaluaron los resultados no hubo ninguna evidencia concluyente que el tratamiento en pacientes con este perfil evite la progresión hacia artritis reumatoidea. Hay un trabajo similar, pero en lugar de artralgia sospechosa de artritis indiferenciada. Y también se observó lo mismo, ¿sí? Es decir que cuando nosotros realmente vamos a tomar la decisión de tratar a un paciente, o bien es un paciente con artritis indiferenciada con claros factores de riesgo, ¿sí? Es decir, aquel paciente de alto riesgo, o bien aquel paciente con un dolor articular sospechoso de artritis, pero que eventualmente nosotros constatamos la presencia de sinovitis subclínica desde un punto de vista radiológico, por ejemplo. Pero obviamente esto se analiza caso por caso, ¿sí? ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Desde un punto de vista genético, HLA-DR4, desde un punto de vista ambiental, tabaquismo, enfermedad periodontal, desde un punto de vista autoinmune, látex positivo, CCP positivo,
y obviamente que mínimamente cumpla criterios de artralgia sospechosa de artritis, ¿sí? Fíjense que de los pacientes con artritis indiferenciada, en una cohorte de pacientes de un grupo europeo, se había observado que en realidad un 33% evoluciona, o un poco más, hacia artritis reumatoidea. Sin embargo, hay un 33% que evoluciona hacia la remisión espontánea o con tratamiento sintomático. Y después también los pacientes con artritis indiferenciada, un 33%, persistió como tal o en su defecto evolucionó hacia otra enfermedad que no era artritis reumatoidea, por ejemplo una artritis psoriásica, ¿sí? Para lo que es el tratamiento, la verdad es que disponemos de una cantidad de drogas amplias en relación a hace 10, 20 años atrás o más. Yo no recomiendo el uso de antiinflamatorios como diclofenac, ibuprofeno, naproxeno para los pacientes con artritis reumatoidea, siempre y cuando estemos hablando de dolor por artritis, ¿sí? Sí, el corticoide en el corto plazo, en la dosis que corresponde, da muy buenos resultados y con el posterior inicio de metotrexate o terapia biológica o pequeña molécula como tofacitinib va a permitir en el corto plazo la suspensión del corticoide. O sea que hoy por hoy el objetivo es que el paciente esté sin dolor, sin inflamación, sin rigidez y libre de corticoides, ¿sí? Y eso hoy por hoy lo podemos lograr con las diferentes drogas que ustedes ven en la diapositiva, ¿sí? De estas drogas, la más nueva es el upadacitinib, que es un inhibidor JAK, al igual que el Bari y al igual que el tofacitinib, ¿sí? Upadacitinib se aprobó hace más o menos 1 o 2 meses. De los biológicos, el primero que salió al mercado es etanercept del año 1998, posteriormente infliximab en el año 1999 y adalimumab aproximadamente en 2002-2003, ¿sí? Estas proteínas, estos anticuerpos monoclonales, son sintéticos, producidos en laboratorio, son inhibidores del TNF, que es una molécula que se sabe que no solamente está presente en la membrana sinovial de las articulaciones inflamadas, sino también en sangre periférica, ¿sí? Los inhibidores de interleuquina 6, como es el caso del tocilizumab y es el caso del sarilumab. El tocilizumab, para que ustedes tengan idea, es el anticuerpo monoclonal que está siendo utilizado en los distintos ensayos clínicos actualmente para el síndrome de hiperinflamación o síndrome de liberación de citoquinas por COVID-19 en pacientes con neumonía grave internados en terapia intensiva, ¿sí? El rituximab, yo les había comentado el estudio holandés, es un anti-CD20, es una droga que también se utiliza en oncohematología, está autorizado para el uso en pacientes con artritis reumatoidea, pero es una droga que, a diferencia de los biológicos, como los anti-TLF y los anti-interleuquina 6, que se administran de forma semanal, quincenal o mensual, por vía subcutánea o endovenosa, según el caso. El rituximab, la infusión es endovenosa y es cada 6 meses, ¿sí? Dentro de otro de los biológicos tenemos el abatacept, que es un inhibidor de la coestimulación, ¿sí? Acá nosotros tenemos el infliximab, el adalimumab y el golimumab, que son anticuerpos monoclonales anti-TNF, el etanercept, que es una proteína de fusión, ¿sí? Que es el que está acá dentro de los anti-TNF, y el certolizumab pegol, cuyo nombre comercial es Cimzia, que en lugar de tener como etanercept el fragmento FC de la inmunoglobulina, tiene el fragmento Fab, ¿sí? Acá, por otro lado, lo que diferencia es cuál es anticuerpo, cuál es proteína de fusión, ¿sí? Y qué parte corresponde a cada caso, según justamente estamos hablando de qué porción de anticuerpo es la que se replicó. Y por último, obviamente, el gráfico donde bloquea diferentes moléculas, ¿sí? Bueno, espero que les haya sido de utilidad la clase, espero haber sido claro, ¿sí? La idea es el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. Cualquier duda, pregunta que me quieran hacer, no solamente en relación a la clase, sino en relación al material que estén leyendo, me escriben al correo electrónico y cuando puedo le respondo, ¿sí? Así que bueno, nos estamos viendo en la próxima clase.